Estar en contacto con la verdad significa oír el consejo de nuestro Dios. Permítame compartir en breve otra verdad de nuestro gran Salvador Jesucristo. Hoy se abordará el tema ¿por qué y para qué predicamos? Romanos capítulo 10, versículo 14, en el nombre de Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Uno de los grandes conflictos que existen en el mundo del secularismo es que no hay una claridad por qué y para qué se predica el Evangelio. Para algunos es un simple fanatismo, para otros es una práctica más del ambiente religioso. Algunos lo ven como un elemento público de la liturgia. E incluso para los sociólogos y los psicólogos sociales, simplemente es una manifestación más del hecho cultural. Todas estas perspectivas son válidas cuando logramos percibir dónde están ubicados quienes las emiten. Es nuestro deber, como pregoneros escriturales, plantear la verdad y aclarar la verdadera razón de la predicación de esta buena noticia dejada por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra perspectiva no es de agnósticos, tampoco de escépticos, sino de creyentes. El Señor dijo a Tomás en Juan 20:27, no seas incrédulo, sino creyente. Esta ubicación para plantear las razones de la predicación del Evangelio al mundo entero es algo real, ya que parte de lo fundamental y de lo original, que es la palabra de Dios, quien nos faculta para predicar el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Este estilo literario permite partir desde el último cuestionamiento al primero. Cuando observamos el texto, allí observamos algo importante. Hablamos de observación. Primero debe existir el predicador, el pregonero, alguien que anuncie la buena noticia del Señor. Sencillamente, esta acción es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 61, versículo 1. La versión King James dice al texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, es decir, el Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el buen año de la voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar, dice la Escritura, a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Nótese la gran diferencia entre el objetivo de la predicación de las buenas nuevas planteadas desde la perspectiva profética frente a la manera como lo concibe el secularismo posmoderno o el mundo religioso actual. ¿Cierto que hay una distancia inmensurable? Sin embargo, el propósito del Señor es colocar esta verdad absoluta en tu mente y en tu corazón, para que haya una genuina ubicación y puedas percibir esta gran bendición para tu vida. ¿Existen cuestionamientos y argumentos contra el Evangelio o la buena noticia? Por supuesto que sí. De hecho, algunos son válidos a causa de tanta distorsión al verdadero Evangelio. No es nada nuevo e incluso son válidos. Pero permítame explicar por la palabra. Pablo planteó a los Gálatas en el capítulo 1 de los versículos del 6 al 9 y les cuestionó y les aclaró y les dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido, es decir, lo han trastornado, han tratado de tergiversar, de deformarlo, con el fin de confundir a la humanidad.
Esa actitud del mundo religioso generó asombro en el apóstol porque estaba sucediendo en las primeras décadas del cristianismo. Por lo tanto, no es de extrañar que esta acción distorsionante de la esencia del Evangelio haya aumentado en gran manera en los últimos 20 siglos. Pero nótese lo que dictamina la Escritura contra aquellos que se han dedicado a tergiversar el Evangelio. Dice el verso 8 y 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, incluso dice, si un ángel del cielo lo hiciere, los tales son anatemas o quedan expuestos a maldición. Entonces, para nadie es un secreto la diversidad de modelos evangélicos que se han presentado en estas últimas décadas. Sin embargo, la fuente original es la palabra profética más segura y hay un llamado del Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 8, dice, el que tiene oídos, oiga. Es decir, debe prestar atención. ¿Oír qué? ¿Las tergiversaciones de la verdad o el verdadero evangelio? Si usted no quiere seguir siendo engañado, sencillamente debe recurrir a la fuente original, esto es, la palabra de Dios, para tener seguridad de lo que vas a creer. Significa que la predicación es el medio, pero la persona como receptor debe oír, es decir, escuchar con suma atención y verificar en la palabra de Dios para no ser engañado, ya que esta es la verdad. Solo de esta manera podrás creer y confiar plenamente en los absolutos del Señor. Hechos capítulo 17, versículo 11, contiene una advertencia bastante sutil. Dice, no centres tu atención realmente en el medio o en el vaso. No importa que tenga muchos años, sea un anciano, sea un pastor, un telepredicador muy carismático. Esto no es garantía de que tenga la verdad absoluta. La Biblia refiere al pueblo de Berea, una comunidad de creyentes de mente muy abierta, un pensamiento bastante crítico, porque aun cuando era el apóstol Pablo quien les enseñaba, nótese que ellos tenían una característica muy especial. Ellos nunca decían, wow, qué enseñanza, sino que escudriñaban cada día. No cada vez que había un servicio, sino cada día escudriñaban las Escrituras para ver, para verificar, para constatar si efectivamente lo que se estaba enseñando allí por boca del apóstol era verdad. Es la mejor fórmula para contrarrestar tanto engaño que solo induce al fanatismo, al deterioro espiritual y por ende coloca en tela de juicio tu salvación. Cuando se nos predica la verdad y la escuchamos con atención, es decir, la oímos, podemos tener plena confianza y creer a ella, de modo que invocaremos con plena libertad y autoridad el nombre de nuestro Dios. Isaías capítulo 43, versículo 10 explica que es necesario conocer al Señor y por ende su mensaje, esto es el Evangelio, la buena noticia, de manera que le creáis a Él, a su voz, y no al hombre que simplemente es un medio, un instrumento, logrando en este proceso entender la verdad indiscutible, que Él mismo es Dios. Antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después. Considera aquí dos aspectos importantes. Primero, no temas creer a la verdad como dice la Escritura. ¿Acaso no es esto lo que el Señor nos pide en San Juan 7:38? Que el que cree debe creer como dice la Escritura, no el hombre. Y un segundo aspecto es no tuerzas la Escritura. ¿Acaso no hay un mandamiento al respecto? ¿No dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11? Si alguno habla, si alguno predica, si alguno pregona, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Simplemente refuta la mentira indistintamente de quien la emita. No mires ni sigas a los que se desvían tras la mentira. Ellos son soberbios, dice el Salmo
40, versículo 4. Hay un llamado de nuestro Dios. Escudriña y verifica en la fuente de la verdad cualquier enseñanza que escuches acerca del Evangelio. Ten cuidado de no tergiversar la palabra acorde a tus argumentos, a tus conceptos, a tus intereses o a las emociones, para que no quedes expuesto a ser anatema. Manténgase siempre en contacto con la verdad. Tu conexión con Cristo es vital. Considera la verdad y no la cambies. Hasta la próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.